que esto os sirva y os ayude de verdad. Y bueno, a cambio, lo único que os pido es que prestéis atención, que os quedéis hasta el final, porque quien se queda hasta el final también le daré un regalito. Y sobre todo que escuchéis todo, ¿vale? Va a haber ciertas cosas que no compréis, va a haber ciertas cosas que no resuenen con vosotros ahora mismo, porque fue mi caso, cuando escuché todo esto había muchas cosas que no vibraban conmigo, pero sí que os pido que os quedéis con todo y que luego a la noche y los próximos días lo reflexionéis, porque va a haber muchas cosas que de primeras no cojáis, pero luego a lo mejor sí que os empiezan a resonar más y empezáis a querer o comprenderlo mejor. Entonces os voy a compartir pantalla. Y ahí está, ¿no? Lo veis todo bien. Vale, vamos a empezar. ¿Cuántos de vosotros habéis visto estos los niveles de conciencia? Esta tabla es sobre todo lo que va a ir guiada a la clase, ¿vale? Sobre esto voy a hablar todo el tiempo y todo lo que hable en mis vídeos en Instagram y todo va a ir en base a esto. Esta es la tabla de los niveles de conciencia de Bill Hawkins. Entonces veis que aquí hay una raya en todo el medio. La parte superior es la parte de los niveles de frecuencia de alta vibración y la parte inferior es los de baja vibración. Se le puede denominar y llamar de muchas maneras: el amor contra el miedo, el ser o el alma contra el ego, la abundancia y la escasez. Hay un montón de formas de llamarlo, pero en última instancia todo es lo mismo. Entonces, antes de nada, acabo de nombrar, por ejemplo, la palabra ser o alma, que son palabras que a mí me causaban mucho rechazo porque están muy vinculadas con la religión, ¿vale? Yo no era una persona religiosa, entonces cada vez que escuchaba la palabra Dios, ser, alma, todo esto, me causaba mucho rechazo y al final no quería comprender el mensaje. Entonces, entender que las palabras son un simple vehículo para entender el mensaje, lo importante es el trasfondo que es el mensaje. Entonces, si hay alguna palabra que nos gusta, como puede ser, por ejemplo, Dios, la cambiáis. Vida, universo, supraconciencia, como queráis llamarlo. ¿Vale? Lo importante es que entendáis el mensaje y que no os dejéis guiar por las palabras. Entonces, una vez dicho esto, nuestro objetivo tiene que ser vibrar el mayor tiempo posible de nuestra vida en un nivel de conciencia elevado. ¿Por qué? Porque es donde vamos a tener la capacidad de ser felices, de sentirnos en paz, de manifestar lo que queremos conseguir y de al final tener también esa abundancia que queremos, ¿no? Entonces, todo esto se consigue de manera fácil, por decirlo de alguna manera, luego lo explicaré mejor, en un nivel de conciencia superior. Entonces, ¿cuántos de aquí, por ejemplo, queréis emprender o estáis en el proceso de emprender porque queréis conseguir objetivos materiales? Puede ser millonario, o puede ser un coche, o puede ser un tal. Voy a poner mi ejemplo concreto porque yo aquí me veo súper identificado con cómo era yo hace unos meses, que yo siempre llevo emprendiendo un montón de años y siempre ha sido por el dinero, ¿vale? Por el coche que siempre quiero tener, por el dinero, por la vida que me voy a dar. Y al final lo que yo hacía era proyectar mis carencias o la falta de felicidad que yo tenía en cosas externas. Es decir, cuando yo consiga ese coche que quiero tener, voy a ser feliz. Pero hasta entonces yo no lo soy. Entonces, en última instancia, no quieres ese coche, no quieres esa casa, no quieres esa pareja o no quieres ser millonario. Lo que quieres es la sensación que crees que vas a tener o que crees que eso te va a aportar a tu vida. Que al final siempre es paz. Todos los seres humanos lo que queremos es paz. Entonces, nuestro error es proyectar esas sensaciones o esas emociones, idealizarlas y proyectarlas en cosas externas a nosotros, cuando nosotros mismos ya las tenemos y podemos tener alcance a ellas en cualquier momento. Esto imaginaros que es como el sol, que el sol está brillando en el cielo y aunque haya un montón de nubes que tapen el sol y tú no puedas verlo, el sol sigue ahí atrás brillando. Pues esto es igual. Tú eres pleno, eres abundante, eres feliz en sí mismo y simplemente al estar vibrando en un nivel de frecuencia de baja vibración, son esas nubes las que no te dejan ver pues todo eso que tú tienes en ti mismo. Entonces lo que va a ir un poco guiada en esta clase es ayudaros a entender esto y sobre todo a cómo podéis hacer para vibrar en un nivel de frecuencia elevado para poder experimentar todo esto que os digo, porque al final está muy bonito escucharlo, está muy bien verlo, pero lo importante es vivirlo y experimentarlo, que es así como vais a de verdad creerlo y vivirlo. Voy a meter aquí a alguien más que se ha metido. Vale, está dentro ya.
Venga, pues seguimos por aquí. Como íbamos diciendo, los niveles de frecuencia de alta vibración están unidos al poder y, por contrario, los niveles de frecuencia de baja vibración están unidos a la fuerza. El poder, ¿qué es lo que tiene? Manifiestas cosas sin esfuerzo. Las cosas se alinean mágicamente. Aparece la buena suerte o las casualidades, que ya podéis, bueno, ya os comento yo, que para mí las casualidades no existen, ¿vale? Todo son causalidades, todo pasa por algo. Y todo surge y apetece, no se fuerzan las cosas. Por el contrario, tenemos la fuerza. Luchamos por conseguir objetivos, deseamos las cosas, no tenemos ganas, es decir, tiramos de fuerza de voluntad y se deben pensar las cosas, no surge la inspiración. Para que podáis entender esto de una mejor manera, voy a utilizar mi caso personal. Eh, Antes, por ejemplo, de yo empezar a familiarizarme o ni siquiera conocer todo esto, yo soy una persona siempre muy disciplinada. Ya he dicho antes, llevo más de 7 años emprendiendo, montando negocios y siempre soy una persona pues que se ha sacrificado mucho y que ha tirado mucho de la fuerza de voluntad, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana, trabajo sin respiro, no me apetece, yo qué sé, ir al gimnasio o trabajar ahora, pero aún así me esfuerzo y lo hago. O sea, siempre ha sido mucho tirar de fuerza de voluntad, fuerza de voluntad, fuerza de voluntad. O sea, al fin y al cabo, en última instancia, yo estaba en la fuerza y como deseaba ciertos objetivos, pues todo va en consecuencia, ¿no? Vibraba en deseo, que lo tenemos por aquí, y todo esto era un constante tira del carro, fuerza de voluntad, y no conseguía los resultados que yo quería manifestar. ¿Por qué? Porque lo esfuerzo. Por otro lado, viajé a Miami. Allí fue cuando empecé a conocer todo este mundo. Al viajar a Miami era un sueño que yo tenía, era bueno, un sitio que yo quería ir y estaba viviendo unas experiencias pues, que me hacían muy felices y por consecuencia estaba vibrando yo en un nivel de frecuencia muy elevado allí. ¿Qué ocurrió? Que experimenté el poder. Y esto es algo que si me lo llegas a decir antes, ni siquiera me lo creo, porque yo siempre he pensado que el dinero era sacrificado de conseguir, era difícil y por tanto evidentemente tengo que sacrificarme, fuerza de voluntad y seguir hasta conseguir lo que quiero. Pues ahí experimenté el poder. Y empecé a manifestar cosas sin esfuerzo y empecé a ver que las cosas se alineaban mágicamente y me aparecía la buena suerte, ¿no? Como dice aquí. Entonces, para poner ejemplos concretos, iba yo por la calle con la cámara grabando un vídeo y de repente se me acerca una persona y me dice, oye, ¿grabas vídeos? Y yo, sin pensar siquiera, dije, sí. Evidentemente yo no grabo vídeos, no me dedico a grabar vídeos, ni me dedico a hacer redes sociales. Ese es Paolo, que está en la llamada, que tiene una agencia de marketing, pero yo no me dedico a eso, ¿vale? Pero surgió, sin pensar nada, surgió decirle sí. Ah, pues es que necesito hacer algo para mi marca personal, trabajarla y tal. Sí, que te puedo ayudar. No le mentí porque evidentemente puedo ayudarla porque lo hago para mí, pero no me dedico a eso. Es decir, surgió sin pensar nada. Bueno, como al final, como consecuencia, por resumir un poco, estuve trabajando con esa persona durante todo el tiempo que estuve en Miami, además por una buena cantidad de dinero. Y lo importante es que yo no iba buscando eso. Es decir, eso surgió. Yo no iba buscando un trabajo, yo no iba buscando eso. Además de eso, otras experiencias que me pasaron, conocí gente súper top allí. Incluso una de esas personas que conocí me dejó un Lamborghini, que era uno de mis sueños también, y yo no iba buscando eso. O sea, este es el poder, es el manifestar cosas sin esfuerzo y que las cosas se alineen mágicamente para que ocurran. ¿Vale? Entonces, una vez dicho esto también, reafirmamos que nuestro objetivo principal debe de ser calibrar o vibrar en un nivel de frecuencia elevado. No es conseguir una pareja ideal, no es conseguir ser ricos para comprarme el coche que quiero. No, el objetivo debe de ser este, calibrar en un nivel de frecuencia elevado y como consecuencia se nos darán el resto de cosas que nosotros queramos en nuestra vida. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Y esta diapositiva es un poco chocante, ¿vale? Para mí, incluso cuando lo descubrí, y para vosotros si no habéis nunca conocido nada de esto, es bastante chocante. Vives lo que pides. Es decir, tienes el poder de manifestar cualquier cosa. Y me dirás, ya, pues, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo estoy pidiendo no tener dinero? ¿O que yo estoy pidiendo tener, yo qué sé, una pareja que no me valore? La realidad es que sí. O sea, todo lo que tienes en tu vida es lo que tú pides vivir y es lo que tú estás manifestando. ¿Y esto por qué ocurre? Por el poder del subconsciente. Al final nuestro cerebro se divide en dos partes. Por un lado está la parte consciente y por otro lado está la parte subconsciente. La parte consciente, estos son datos reales que os podéis mirar en internet,
es un 2% de nuestro cerebro. Y la parte subconsciente es un 98% de nuestro cerebro. Entonces, imaginaos esto como el juego de tirar la cuerda, que hemos jugado todos de pequeños, el socatira. Imaginaos dos equipos a un lado con una cuerda en medio y tienen que tirar a ver qué equipo gana. Imaginaos que un equipo son 2 personas y el otro equipo son 98 personas. Pues esto es lo que experimenta nuestro cerebro día a día. ¿Qué ocurre? Que nuestro subconsciente, que tiene más poder, al final son nuestros anclajes del pasado, nuestras creencias limitantes y nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos. Entonces, todo esto, todo el subconsciente nuestro, está condicionado por los traumas que hemos vivido en nuestro pasado, por las emociones que tenemos reprimidas de esos traumas y por supuesto, pocas veces sabemos qué es lo que sostenemos en nuestro subconsciente. Porque sí, en mi consciente yo sé lo que tengo y yo sé que quiero dinero. Pero si no has hecho un trabajo interno primero o no has trabajado con una persona que se dedique a hacer esto, pocas veces o ninguna sabemos qué es lo que tenemos y lo que sostenemos en nuestro subconsciente, que en última instancia es lo que estamos pidiendo al mundo y de esa forma lo reafirmamos y lo experimentamos, ¿no? Si habéis leído algún libro como El Secreto, por ejemplo, o habéis visto algún vídeo de la ley de la atracción y todo esto, siempre se dice que se debe de creer en algo para luego crearlo, ¿no? Primero creer, luego crear. Es decir, si yo quiero 1 millón de seguidores en Instagram, pues yo tengo que creer que ya los tengo y vivir como si ya los tuviese. Pues al final, si tu subconsciente está creyendo ciertas cosas, pues esos son los que vas a experimentar y a vivir, ¿no? Al final, nuestro cuerpo, nuestro ego, está programado para sobrevivir y evitar el peligro. Entonces, todas esas traumas que ha vivido en el pasado, esas emociones reprimidas, las quiere evitar en el futuro. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Somos pequeños, ¿vale? Vamos con las notas a casa, contentísimos, con un 7. Y vamos con las notas a casa, súper contentos, y vamos a donde papá y le enseñamos las notas, el 7. Y papá lo mira y dice, bueno, está bien, pero podías haber sacado un 10, ¿no? Ayer estuviste jugando con tus amigos, pues si en vez de estar jugando hubieses estado estudiando, hoy hubieses podido sacar un 10. Y al final, nuestro cerebro inconsciente, nuestro subconsciente, no funciona por lo mismo que funciona el consciente, ¿no? No funciona por la realidad, sino por los símbolos. Entonces, ¿cuál es el símbolo que extraigo de esta situación con papá? Papá no me valora lo suficiente. Ese es el resumen que saca nuestro subconsciente de esa situación. Papá no me valora. Punto. Al final, cuando yo me hago mayor, papá no me valora, se transforma en nadie me valora. ¿Y esto por qué? Porque papá es la energía masculina, que está conectada con el mundo externo. Y mamá es la energía femenina, que está conectada con el mundo interno. Esto es el yin y el yang, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si papá es el mundo externo y papá no me valora, quiere decir que el mundo externo no me valora. Por tanto, nadie me valora. ¿Y qué es lo que yo atraigo como consecuencia a mi vida? Situaciones que reafirmen que nadie me valora. Por ejemplo, si yo me echo una pareja, pues esa pareja no me va a valorar. No es por nada, sino porque yo estoy atrayendo esas situaciones a mi vida. Si yo monto un negocio, no me van a llegar clientes a mi negocio. ¿Por qué? Porque los clientes no me valoran, porque papá no me valoró. Y eso es lo que tu subconsciente piensa y por consecuencia atraes y experimentas en tu vida. Entonces, esto es un poco chocante si no lo has escuchado nunca, pero realmente funciona así. Por eso os digo, no rechacéis las cosas así de primera instancia, porque puede ser que el ego de repente empiece a trabajar y diga, no, 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 esto no tiene nada que ver, pasa, olvídalo. No, sobre todo pensarlo y experimentarlo, ¿vale? El deseo, vamos a hablar sobre el deseo porque es interesante. Siempre normalmente siempre deseamos cosas, ¿vale? Pueden ser ciertos objetivos o pueden ser personas o pueden ser cualquier cosa. Pero al final el deseo es una resistencia que ponemos a que se manifiesten nuestros objetivos. El deseo es un apego. El deseo al final es miedo a no cumplir. Es decir, si yo estoy deseando ser rico, en última instancia lo que yo tengo es miedo a no ser rico. Es miedo a que no ocurra ese deseo, ¿no? Entonces no cumplimos nuestros objetivos porque los estamos deseando.
seguro que os ha pasado alguna vez, esto siempre de jóvenes, de pequeños pasa, ¿no? Que te gusta una chica, te gusta un chico, pero tú a ella no le gustas tanto, no tiene tanto interés en ti. Y de repente ya, después de un tiempo, es como que se te quitan tanto las ganas y dices, va, ya paso, hay más personas en el mundo, ¿no? Y de repente se interesa por ti. Y es como, joder, ¿ahora qué paso? Pues esto es exactamente igual. Cuando tú deseas algo, estás poniendo una resistencia a que eso se dé de manera fácil, desde el poder, ¿no? Estás forzando y eso es una resistencia. Al final a nadie le gusta que le fuercen y a los objetivos tampoco. Es todo el universo funciona igual, ¿vale? Entonces, en última instancia, lo que tenemos que hacer es eliminar el deseo, ¿vale? Eliminar ese miedo a no cumplir ese objetivo. O sea, no es como tal eliminar el objetivo. Si mi objetivo es ser rico, no tengo que dejar de querer ser rico, sino eliminar el miedo a no serlo, ¿vale? El objetivo es ser rico. Puedo ser rico y está perfecto. Puedo no serlo y está perfecto también. Acepto incondicionalmente las dos situaciones. Ahora bien, desde mi plena libertad, prefiero y elijo ser rico, por tanto voy a trabajar por serlo, pero no voy a estar condicionado por ello, no voy a sentir miedo y no voy a sentir un apego o una necesidad a tener eso, sino que es una preferencia, pero si no se da, también está perfecto. Es ahí cuando realmente se consiguen las cosas desde el poder, porque hemos trascendido el deseo. Entonces lo dice aquí, trascender el deseo y el apego es la única manera de cumplir tus metas desde el poder. No es una manera, es la única manera. Y luego, poniendo un poco en contexto con lo que he dicho antes de la ley de la atracción, es lo mismo. Si tenemos que creer para luego crear algo, no sirve de nada si estoy deseando. Porque si deseo, es como que yo deseo ser rico porque no lo soy ahora. Por tanto, no lo estoy creyendo. Entonces es una contradicción y ahí es un ejemplo de por qué no funciona o por qué es una resistencia a que se den esos deseos, esos objetivos. Presencia. Esto es, bueno, esta diapositiva es la más importante de toda la masterclass, de verdad. Esto tenéis que grabároslo a fuego, comprenderlo y sobre todo, si conseguís llegar a interiorizar y a vivir en base a esta frase, literalmente esta masterclass es lo mejor que os podría haber pasado en la vida, solamente si empezáis a vivir siguiendo esta frase, ¿vale? Nada externo tiene la capacidad de darte o quitarte la paz. Repito otra vez, nada externo tiene la capacidad de darte o quitarte la paz. Literalmente es lo que os digo. Si comprendéis esta frase y empezáis a vivir en base a ella, es decir, realmente os la creéis, no puede haber nada en el mundo que os haga sufrir. Así. Entonces, el ego piensa. Pensar es sufrir. Por tanto, solo el ego sufre. ¿Por qué? Porque el ego vive en el pasado y en el futuro. El ser vive en el presente. Si tú estás en el presente, es imposible literalmente que sufras en el presente. Porque en el presente nunca tienes un problema. Siempre lo tienes en el pasado. No, porque es que en el pasado me pasó esto y por tanto revives el pasado y sufres. O en el futuro, miedo a que te ocurra algo. No, porque como en el pasado me pasó esto, en el futuro a lo mejor me pasa lo mismo. Estás adelantando hechos, es decir, el pasado y el futuro son ilusorios, no existen. El único momento que existe es el presente, es el ahora, y en el ahora es imposible sufrir. Esto es complicado de entender, ¿vale? Pero lo vais a ir entendiendo un poco más adelante. En este libro, El poder de la hora, se explica súper bien. Si queréis una recomendación de libro para entender esto más en profundidad, El poder de la hora, súper bueno. Entonces, cuando vives en el presente, observas, no te identificas. Entonces voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginaros que hay dos personas delante vuestro, una de ellas le clava un cuchillo a la otra y tú desde fuera lo estás viendo, ¿vale? No estás involucrado, solo lo estás viendo. ¿Cuántos de aquí creéis que, que viendo esa situación vas a sentir dolor y vas a sentir el cuchillo clavado en tu piel? Levantad la mano, ¿cuántos creéis? Vale, evidentemente tú si estás viendo no sientes ningún dolor, simplemente lo ves y lo percibes. Esto es lo mismo que ocurre con las emociones, con el sufrimiento, con el dolor, con la tristeza, con cualquier emoción. Si tú estás viviendo en el presente, es muy complicado vivir en el presente y muy poca gente lo hace porque vivir en el presente significa
ni siquiera estar pensando, solamente presencia, sin estar pensando en otras cosas. Si tú llegas a un punto en el que estás presente y lo experimentas, vas a darte cuenta que tienes la capacidad de observar una emoción negativa que esté en tu cuerpo, por ejemplo, la tristeza, y que no te duela. Es decir, no identificarte con ella, solo observarla. Es heavy, ¿eh? Pero es real. Si llegáis al punto de poder estar en presencia, podéis observar cualquier situación, cualquier emoción, cualquier cosa que surja en vosotros y no sentir dolor, es decir, no identificarse con eso. Ser el observador que lo está viendo, no el que lo está sufriendo. Entonces, vamos a ir más allá. Vale, sí, me parece muy bonito lo que cuentas, Marco, pero yo estoy sufriendo. Y vamos a ver, ¿por qué sufres? Vale, sufro porque no tengo, vamos a poner ejemplo porque aquí se supone que esto es para emprendedores, entonces vamos a poner el ejemplo de que sufro por no tener clientes, porque no me llegan los clientes a mi negocio. Vale, pues, ¿qué supone no tener clientes para ti? Bueno, pues que no gano dinero. Vale, ¿y qué supone que no ganes dinero? Bueno, pues que si no gano dinero no puedo vivir de mi pasión y tengo que trabajar para otros. Vale, ¿y qué supone que no vivas tu pasión y tengas que trabajar para otros? Pues que no voy a tener libertad. Vale, y en última instancia, ¿qué supone para ti no tener libertad? Y se queda en blanco. No sé, no sé, vale, pues, ¿qué emociones sentirías si no tienes libertad? Vale, eso sí lo sé. Pues sentiría dolor, sentiría fracaso y sentiría miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que tenemos que conseguir es liberar ese apego o eliminar, trascender ese apego a no tener libertad, porque al final eso es un apego, un deseo que tenemos inconsciente, que aunque nuestro problema o nuestro sufrimiento aparente creamos que es que no tenemos clientes, nuestro sufrimiento real es que por no tener clientes creemos que no vamos a tener libertad y por tanto creemos que vamos a tener dolor, fracaso y miedo. Pero la realidad es que ese dolor, fracaso y miedo que yo creo que tendré si no tengo libertad es lo que estoy experimentando ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo ahora una llamada de venta con un posible cliente donde yo puedo cerrarlo y así conseguirme un cliente que me dé dinero, voy a afrontar esa llamada con miedo a que no me compre, con miedo a sentirme fracasado si no me compra. Al final es eliminar cada deseo, pero es ir más allá en cada problema, porque siempre pensamos que tenemos ciertos problemas, pero el problema real es estar en el trasfondo. Y esto voy a hilarlo con un ejemplo que he puesto anteriormente para que lo comprendáis mejor. Entonces, sufrimiento no es no tener clientes en verdad. Sufrimiento es el pensamiento del ego que se dispara, el no voy a conseguir libertad y por tanto soy un fracaso, y eso desata una emoción reprimida de mi pasado donde yo me sentí fracasado. Por ejemplo, cuando yo le di a papá las notas. Entonces, si os fijáis, todo siempre va hilado con el pasado. Entonces, cada cosa que estáis experimentando ahora, tanto en lo externo, en cuanto a resultados, trabajo, pareja, cualquier cosa que puedas estar experimentando en el externo, tanto como en el interno, es decir, frustración, sufrimiento, carencias, no me siento completo, tristeza, todo eso, tanto lo externo como lo interno, está condicionado por tu pasado y tu subconsciente. Y para solucionar todo eso, hay que hacer un trabajo mental y principalmente el objetivo es no identificarse con esos pensamientos y estar presentes. Que al final la presencia mata al ego y por tanto como consecuencia te hace estar en un nivel de frecuencia elevado y ahí es cuando empiezas, como hemos visto antes, a actuar y a accionar desde el poder, que todo te viene mágicamente, ¿no? Y bueno, ya para terminar, esta diapositiva, esta frase que es matadora, no existe nada bueno o malo, los hechos son neutros. Esto a este personaje le costó bastante entenderlo y decir, pero vamos, ¿qué me estás contando? O sea, que no funcione mi negocio es algo bueno o es algo neutro, no es algo malo, ¿no? Y yo no lo quería creer, no lo quería comprender. Pero más allá de eso, lo vi muy claro con otro ejemplo. Es, por ejemplo, te van a echar del trabajo y aparentemente puede parecerte, si es un trabajo que te gusta, ¿no? Es un hecho negativo. Pero o sea, si te echan de ese trabajo y al día siguiente te cogen un trabajo mejor, donde te van a pagar más y te va a gustar más y por tanto vas a ser más feliz con lo que haces, ya de repente
eres consciente y sabes que ya no es malo, ahora de repente es bueno. Entonces, ¿qué te ha hecho cambiar de perspectiva? Simplemente que has visto con una perspectiva de mayor alcance, ¿no? Entonces, no podemos juzgar las cosas como buenas o malas sin ver el contexto. Por tanto, ahora sí que se puede ver más claro que el hecho en sí, que te hayan echado el trabajo, como cualquier otro hecho, no es malo, es un hecho neutro. Y luego son nuestras perspectivas, nuestros pensamientos, los que les damos un enfoque positivo o negativo. Vamos a pasar a la siguiente, que esta ya es la top. Trascender el deseo, las creencias limitantes y el sufrimiento. Entonces, lo más importante es rendirse al proceso, es decir, aceptar la vida tal y como es y disfrutar del camino sin intentar forzar nada. Porque a veces influimos en la vida creyendo que sabemos a dónde vamos. Por ejemplo, cuando nos van a echar el trabajo y queremos forzar que no nos echen, ¿por qué no? Porque yo me quiero quedar aquí, porque esto, porque me guste, porque tal. Pero la vida ya nos lleva a donde tenemos que ir y la vida nos lleva a que nos echen de ese trabajo para que nos consigamos un trabajo mejor, ¿no? Entonces, me gusta mucho poner el ejemplo de Mario Bros. Seguro que todos hemos jugado a Mario Bros. O algún juego similar de pequeños. Y esto es como el propio juego mismo. Imagínate la vida como algo por ahí arriba, como lo quieras llamar tú, que te está controlando y que sabe exactamente qué pasos tienes que dar, qué pasos no tienes que dar. Ojo, lo que he dicho antes, no relacionéis esto con la religión, ¿vale? La religión es una cosa diferente y esto es otra cosa diferente, ¿vale? Pero en última instancia, llamadlo como queráis, pero que os sintáis cómodos creyéndolo. Pero imaginaos la vida como algo que se está controlando, que se ha pasado la pantalla 1000 veces y que sabes exactamente por dónde tienes que ir, por dónde tienes que girar, dónde tienes que pararte para que no te dé el péndulo que pasa por el medio y te tire y te mate. Entonces se trata de rendirse, de aceptar la vida y de no ponerle trabas al videojuego, porque el que controla el videojuego sabe lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir en cada momento. Ojo, importante, no se trata de no hacer nada. No se trata de, vale, comprendo, me rindo a la vida, acepto la vida, me siento en el sofá a tomar por culo, que me venga todo ya porque me rindo a la vida y ya soy rico y me va a venir todo. No, no se trata de eso. Se trata de hacer todo lo que te surja, todo lo que te nazca, porque en última instancia lo que te surge es simplemente tu alma diciendo lo que tienes que hacer, ¿vale? Porque no estás pensando, pensar es el ego. Lo que te surge de dentro, la intuición, o como lo quieras llamar, es ese tío que te controla diciéndote lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces se trata de hacer lo que te surja, dando siempre el 100% en todo aquello que hagas y solamente cuando algo salga mal o aparentemente mal y no tenga remedio, aceptar que debía ser así, sin sufrimiento, aceptar la vida, rendirse a ella y saber que eso en algún momento se va a tornar en una situación positiva o que lo vas a ver como un beneficio, ¿vale? Entonces, se trata siempre de dar el 100% porque eso es honrar a la vida, eso es realmente lo que se debe hacer, dar el 100% porque sabes que así, al haber dado el 100%, nada podía salir mal, porque tú ya has dado el máximo que podías dar en ese momento, y solo cuando no tenga remedio la situación, aceptar que debía ser así, ¿vale? Entonces, vamos ya al grano, a cómo trascender el deseo, cómo trascender las creencias limitantes y cómo trascender el sufrimiento. Ya una vez entendido todo esto, que es la teoría, vamos a ir a la práctica, a la aplicación. Vamos a ir a un sufrimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si? Es la pregunta que debes hacerte. ¿Qué pasaría si, pues vamos a ir a mi ejemplo personal, ¿no? Voy a hablar de mí, mi ego ahí a tope. Mi mayor miedo o mi mayor deseo era ser rico, ¿no? Como he dicho antes, era ser rico, tener un Lamborghini, que es el coche de mis sueños, yo que amo los coches, esto y lo otro. Entonces, mi mayor miedo, ¿cuál era? No conseguirlo. No conseguirlo, ser una persona mediocre y no destacar. Esos eran mis mayores miedos. Por tanto, la pregunta que se tenía que hacer este personaje era, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no consigues trabajar en tu negocio y tienes que trabajar para otros? ¿Qué pasaría si tienes que ser una persona mediocre toda tu vida trabajando para otros y además no tener ni el coche que quieres, ni la casa que quieres, ni nada de lo que quieres? ¿Qué pasaría si? Y entonces te lo imaginas, lo visualizas. Esto no es para hacerlo ahora, esto es para hacer un momento tranquilo, sentado, una meditación, visualizando, imagínate la situación. Una vez te imagines esa situación, si estás en un momento tranquilo de paz y realmente estás meditando bien, te surgirán unas emociones.
Es decir, te surgirán las mismas emociones que si estarías viviendo eso en la vida real, porque la mente no distingue de lo que es real a lo que es imaginario, ¿no? Entonces te van a surgir esas emociones. Miedo, tristeza, fracaso, la que sea. Sin juzgar. No hay que poner etiquetas. Lo que hay que hacer es observarlas. Como hemos dicho antes, todo lo que es observado no puede ser experimentado, ¿no? No se puede sufrir lo que se observa. Entonces, se trata de observar esas emociones que surjan. Observarlas sin juzgarlas, sin criticarlas, sin etiquetarlas, simplemente observarlas. Pueden ocurrir dos problemas. El primero, como era mi caso, que yo soy una persona que siempre ha reprimido todas las emociones, por tanto, digamos que desarrollas bueno, que no te afectan, ¿no? Es decir, que no sientes nada, como se dice, eres frío como el hielo, ¿no? Yo en mi caso no sentía emociones, no sentía nada, 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 y entonces me ponía a observar y no observaba nada, no sentía nada. Si es tu caso, en ese caso lo que tienes que hacer es observar cualquier sensación interna de tu cuerpo. Puede ser un picor, puede ser un dolor, puede ser hambre, puede ser lo que sea. Lo importante es no ponerle etiquetas. Ah, no, es que esto es un escalofrío porque tengo frío. O es que esto es picor porque me pica, me rasco. No, es observar. ¿Te pica? Pues observa el picor, sin rascarte, simplemente obsérvalo. ¿Qué se consigue con observar las emociones? Lo que se consigue es que se consuman. Las emociones están hechas para sentirlas, para experimentarlas, no para reprimirlas. Entonces, observar las emociones es dejar que se expresen y consumirlas. No es estoy triste y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y la emoción se apodera de mí. No, es yo conscientemente, desde fuera, observo la emoción que está dentro del cuerpo, yo la observo, pero no soy la emoción, no me posee. Yo la observo y lo que hago es dejar que fluya, que se exprese hasta que se diluya. Y una vez hecho ese paso, veréis que o sea, no es algo que se hace de un día para otro, sobre todo si son problemas o creencias limitantes de, pues ya ves, de cuando yo tenía 6 años y llevar notas a papá, eso se hace mucho tiempo, por tanto esto va a requerir tiempo, no es algo instantáneo, pero una vez se consiga esto, lo que se debe hacer es pedir corrección. ¿Pedir corrección a qué? A aquello que tú consideres que está por encima de ti, con total libertad lo que tú creas. Dios, vida, universo, ángel de la guarda, mi tatarabuelo que se murió hace 20 años y todavía no sé qué, lo que sea, da igual. Lo importante es hacerlo a aquello en lo que tú tengas fe. No importa el nombre que le pongas, si es un familiar que se ha muerto y tú le tienes mucho cariño, se lo puedes pedir a él, no pasa nada, lo importante es que lo hagas desde un estado de fe y confianza absoluta. ¿Por qué? Porque la fe calibra en un nivel de frecuencia increíblemente alto. Y si tú estás haciendo esa acción con fe, es decir, estás pidiendo corrección desde la fe, estás pidiendo esa corrección desde un nivel de frecuencia muy elevado y por tanto vas a poder cambiar esas creencias limitantes. ¿Por qué? Porque si tú intentas cambiar esas creencias limitantes haciendo afirmaciones al espejo, yo soy válido, yo me quiero, el mundo me valora, no sé qué, no sé cuántos, no va a funcionar. Porque estás diciéndole a tu mente, a tu ego, que es la creadora de esas creencias limitantes, que cambie. Y como hemos visto antes, el ego está diseñado para escapar de esas situaciones donde siente peligro y donde no lo conoce. Entonces, el ego no quiere salir de la zona de confort y si el ego está confortado en una situación, una creencia limitante en que le dice que no se valora, no quiere cambiar de ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es no intentar cambiar la mente desde la mente, sino intentar cambiar la mente desde un nivel de frecuencia elevado que se consigue con la fe. Y una vez se consigue eso, ¿cuándo sé si he conseguido cambiar mis creencias o cuándo sé si he conseguido dar esa corrección? Pues cuando veas los resultados, ¿vale? Cuando veas que ya no sufres por ese problema, cuando es, por ejemplo, si tienes que perdonar a una persona, cuando ya no veas ni siquiera, ¿sabes? Cuando llegas a un estado en el que digas, joder, me he dado cuenta que no tiene nada que perdonar, que no era para tanto. Cuando ya no sientas que no se te valora o ya no experimentes situaciones donde no se te valore, ahí, cuando veas los resultados, es cuando vas a ver o vas a sentir que la corrección se ha dado correctamente. Y una vez has cumplido estos 3 primeros pasos, el último paso ya es rendirse a la vida. Como hemos dicho antes, todo lo que afrontes de ahí en adelante se va a afrontar dando el 100% y el máximo de lo que tú puedas y solamente cuando ocurre algo que aparentemente para ti es negativo, solamente ahí te rindes al proceso, aceptas que la vida es así, que tenía que ser tal y como es, sin sufrimiento y con fe y confianza de que
todo va a desembocar en algo positivo. Así que esto ha sido todo, chicos. Voy a dejar de compartir pantalla. Paola ha levantado la mano. Si queréis poner la cámara, ya podéis ponerla. Así parece que hablo con alguien. Paolo, habla cuando quieras, dale. Sí, estaba súper interesante, gracias Marco, súper interesante. Muchas gracias, hermano. Sí, tiene mucho que ver con el pensamiento estoico, ¿no? Lo que tú te refieres, como a vivir en el presente, Literalmente, pero más. hermano, yo he visto que tú lees muchos libros de desarrollo personal, de todo esto. O sea, literalmente son diferentes enfoques, pero todos dicen lo mismo. Da igual si estás leyendo a David Hawkins, que al final David Hawkins es el creador de esta tabla de los niveles de conciencia, es él el creador. ¿Vale? Da igual si estás viendo a Yados, da igual si estás leyendo libros estoicos o da igual si estás leyendo a la Biblia, que la Biblia, si quitas toda la parte religiosa que tiene, habla mucho de todo esto. Son diferentes puntos de vista que al final dicen lo mismo. Pero sí, tiene mucho que ver con el estoicismo. De hecho, Marco Aurelio es, vamos, creo que alguna frase literal de Marco Aurelio he puesto aquí, que es como la de, ¿cómo era? No, todo lo que ves no es una realidad, sino una perspectiva, y todo lo que escuchas no es un hecho, sino una opinión, ¿no? Esa frase es de Marco Aurelio, y esa frase es literalmente esto. Los hechos son neutros y solamente las perspectivas son... Entonces es lo mismo, sí, así es. Ya, lo otro que te quería preguntar era el tema de cómo reafirmar la fe, como estar como ponerse en el papel de lo que tú quieres lograr, vivir en esa como frecuencia, y ya después el resto es solamente como trabajar en el propósito, como finalmente el camino es el propósito, y después el resultado viene como consecuencia Sí, de ese camino, ¿no? sí, eso es. ¿Qué ocurre? Que no es fácil, incluso no es posible hacer eso para mucha gente, ¿vale? Entonces, una persona que ya está calibrando en un nivel de frecuencia elevado, es decir, que ya ha trascendido su ego, que ya está de la mitad esa que hemos visto de la raya para arriba, es decir, ya ha trascendido su ego, eso es una posibilidad que se puede dar fácilmente. Por eso la ley de atracción es muy poderosa, pero no todo el mundo tiene alcance a ella, porque no todo el mundo puede tener esa fe de que ya tiene esos resultados sin tenerlos. Entonces tú, si eres capaz de hacer eso, quiere decir ya es una señal de que estás calibrando un nivel de frecuencia elevado, o por lo menos que ya has trascendido tu ego, que no quiere decir que estés muy arriba o muy abajo, sino que por lo menos el ego ya lo has trascendido y ya tienes poder para hacer eso. Pero alguien que esté calibrando en un nivel de deseo absoluto, deseo ser rico, deseo, por ejemplo, un Lamborghini, no puede creer que ya tiene un Lamborghini si no lo ve, si no lo tiene, porque está pillado en el ego, está pillado en el deseo. Entonces es un trabajo primero que hay que hacer de elevar la frecuencia y una vez eso se ha dado, todo lo demás se da como consecuencia porque tienes facilidades como esa para poder ya creer para crear. ¿Alguna pregunta más? Todo claro, ¿no? Tenemos por ahí a Ainhoa, que es fantasma, no, ni siquiera pone la cámara. Bueno, hola Ainhoa, que te has metido ahí en todo el medio. No sé si te has perdido alguna. Ha levantado la mano. Dale, habla, habla. Quita el micrófono si quieres y habla lo que quieras. Adrián, Safa, ¿alguna duda? No, Nada. lo has Bueno, explicado pues muy bien. lo dicho. Ainhoa, estás levantando la mano. Si quieres decir algo, habla, ¿eh? Vale, entiendo que Nada, no. todo claro, gracias. Vale, vale, vale. Oye, pues nada, chicos, de verdad, muchas gracias por haber estado en la clase. Nada, comentaros. Si cualquiera de vosotros, bueno, como regalo, he dicho antes, los que quedáis hasta el final, es una sesión 1 a 1 conmigo, ¿vale? Cualquiera de los que queráis estar en una sesión conmigo no es obligatorio, pero si lo queréis totalmente gratis, por haber estado aquí hasta el final, es como un regalo de mi parte, ¿vale? Donde trataremos de sacar todas esas creencias inconscientes que podéis tener dentro de vosotros, creencias limitantes, pensamientos que sin vosotros saber están condicionando todo vuestro presente y futuro, ¿vale? Pues ahí lo trabajaremos, haremos toda esta práctica que he descrito aquí, pero ya 1 a 1 con una guía
y todo para que podamos cambiar todo ese subconsciente y poder manifestar aquello que queremos. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por estar aquí. Si queréis la sesión me escribís luego. Un placer y gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Adiós. Adiós.